Buenas noches, queridos adoradores. Vamos a dar inicio a esta tercera charla de el don que nos ayuda a la verdadera adoración. Les voy por favor a pedir que apaguen sus cámaras y sus audios mientras está la charla. Y luego ya tendremos un momentito al final vamos a tener 15 minutos para preguntas. Pero sí es importante que ahorita por favor tengan sus audios y sus videos apagados. Y pues vamos a dar inicio. Vamos a rezar. Para empezar vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a rezar un Padre Nuestro para pedirle al Señor que venga y nos ilumine, nos dé su espíritu para poder compartir y aprender lo que Él nos quiere enseñar esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestra tercera charla. Conviene recordar un poquito que en la primera plática que tuvimos veíamos la necesidad y lo importante que era la reparación. La reparación era rehacer ese puente de la divina justicia que está roto o que se rompe con el pecado, para que la misericordia pase hacia el hombre. Y rehacer el puente de la justicia es darle a Dios lo que le corresponde a Él, darle a Dios el amor, la gloria, la honra que Él está esperando que nosotros le demos. En la segunda charla veíamos cómo Jesucristo nos anunciaba su reino en el Evangelio, como tenemos dos evangelios, bueno, un solo evangelio, pero que podemos dividirlo en dos, que es uno el que nos habla del reino y otro el que nos hablan los apóstoles de lo que es la salvación del hombre. Y cómo durante estos 2000 años la iglesia nos ha anunciado, nos ha enseñado lo que es la salvación, y la iglesia ha estado enfocada en la salvación del hombre. Pero ya estamos en una tercera parte, y eso es precisamente la venida del reino de Dios, y es lo que viene siendo la nueva evangelización. Bueno, pues ahora, hoy vamos a profundizar un poquito en lo que es el don de la divina voluntad. Todavía lo vamos a ver en esta noche desde la palabra de Dios, o sea, desde los evangelios y las cartas, y alguna que otra cita que podemos tomar del Antiguo Testamento, como el anuncio de una gran alegría pues que ya la hemos recibido, ya recibimos una gran alegría con la pura venida de Jesucristo, ¿verdad? Y con la redención que nos ha dado. Pero viene otra gran alegría que el Señor quiere anunciarnos esta noche, y que es el don de la divina voluntad. Entonces, este don de la divina voluntad lo que hace es, para nosotros como adoradores, ayudarnos a ser reparadores, obviamente, en nuestra hora que estemos ante el Santísimo Sacramento, pero también a que estemos reparando siempre con nuestra vida. Entonces vamos a profundizar un poquito esta noche en el don de la divina voluntad. Y vamos a empezar viendo cómo al apóstol Juan, el apóstol Juan habla de una revelación futura. Y como les decía, vamos a ver pura palabra de Dios, o casi pura palabra de Dios, en los evangelios y en las cartas de Pablo y en las cartas de Juan. Esta noche casi no vamos a tocar los libros de Luisa, no vamos a leer casi ninguna lectura ahí, porque queremos afianzarnos
en lo que es la divina voluntad desde el anuncio que hizo Jesucristo en los evangelios. Vamos a ver de qué se trata. Entonces, vamos a empezar con la palabra de Dios en Juan 4, 32, 34. Dice Jesús: yo tengo para comer un alimento que no conocéis. No conocéis, le dice a los apóstoles. Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Y habla de un alimento que no conocemos. En Colosenses 1:9, Pablo nos dice: no dejaremos de pedir por vosotros y de pedir que tengáis un pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí nos habla aquí nos habla primero en la primera palabra, un alimento que no conocemos. Y aquí nos habla Pablo de pedir por vosotros que obtengamos un pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y también Pablo, porque Dios nos ha hecho conocer el misterio de su voluntad. Por lo tanto, la divina voluntad es objeto del conocimiento más sublime, pero también misterioso. Y dice la palabra, dice Pablo en Romanos 16:25 y en Efesios 3:1-5, dice: oculto desde siglos eternos en la mente de Dios. Oculto. Todas esas palabras son muy importantes. Oculto desde siglos eternos en la mente de Dios. Y Pedro nos dice, primera de Pedro 1:13, dice: por eso, habiendo preparado la mente a la acción, vigilad, poniendo toda vuestra esperanza en esa gracia que se os dará cuando Jesucristo se revele. Esa gracia que se os dará cuando Jesucristo se revele. Entonces, la divina voluntad es una gracia, es un don futuro y es el don más deseable. Y está relacionado, ¿sí?, con la futura revelación o parucía de Cristo. Nada más que resulta que ya pasaron 2000 años. ¿Sí? Ya pasaron 2000 años de esta futura revelación o parucía de Cristo. Dice la palabra de Dios, esta ya la habíamos visto en la clase pasada, porque esta palabra de 1 de Juan 3:2 es sumamente importante para este don de la divina voluntad. Dice la palabra: amadísimos, nosotros desde ahora somos hijos de Dios, pero lo que seremos aún no ha sido revelado en tiempos de Juan, en tiempos después de Jesucristo. Lo que sabemos es que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Qué significa esto de que lo veremos como Él es? Significa que lo conoceremos como Él es. O sea, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces, existe una revelación que para San Juan es futura y que tiene que ver con Jesús y con nosotros, la cual nos va a conducir a la semejanza divina perdida. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con Jesús y con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pues los que vamos a recibir esta revelación, los hombres de este tiempo. O sea, tú y yo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, San Pablo pedía para que tuviéramos un pleno conocimiento de la divina voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo veíamos ahorita en la página anterior. Y nuestro Señor en su última cena dijo algo hermoso. Fíjense lo que dijo el Señor. A lo mejor no se había visto, no se había entendido completamente, pero ahora que lo vemos desde el año 2021, podemos, y sabiendo que hay un don que Él nos quiere dar, toma otra dimensión esta palabra. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero por el momento aún no sois capaces de soportar el peso. Le estaba hablando a los apóstoles en su última cena. Mas cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os conducirá a la verdad completa, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá todo lo que haya oído, todo
todo lo que haya oído y os anunciará las cosas futuras. Las cosas futuras. Evangelio según San Juan 16, 12, 13. Y al acabar oró diciendo al Padre, yo les he dado a conocer tu nombre y se los daré a conocer para que el amor con que me has amado esté entre ellos y yo en ellos. Entonces, todas estas palabras son muy importantes, son cosas futuras, pleno conocimiento de la divina voluntad, verdad completa y dice, y se los daré a conocer en un futuro, para que con el amor con que me has amado, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 20. Entonces, aquí se nos va haciendo evidente la importancia del conocimiento, porque en la medida en que nosotros conocemos algo, es en la medida en que lo apreciamos, en la medida en que lo deseamos, en la medida en que lo amamos. Si nosotros no conocemos algo, no podemos quererlo, no podemos amarlo, tenemos que conocerlo. Es como si Dios nos hubiera dado a una persona, por ejemplo, que no conoce nada de manejo de tecnología de computadoras, le regalas la mejor computadora y no va a saber qué hacer con ella. Tiene que aprender primero para poder usarla. Entonces, así es la divina voluntad. Podemos conocerla solamente en la medida que Dios nos lo revele. En esa medida, en la medida en que la divina voluntad o que la voluntad de Dios ha sido revelada, ¿sí? Los santos los santos que ha habido hasta hoy la han apreciado, amado y poseído y se han santificado en la medida en la que Dios les ha revelado cuál es su voluntad. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 19:30, dichosos los últimos, porque serán los primeros. ¿Y saben ustedes, hermanos, quiénes son los últimos? Pues nosotros. Bendito sea Dios, hermoso tiempo en el que hemos nacido. Resulta que nosotros somos los últimos, porque ahora se nos viene a revelar la verdad completa y se nos viene a dar el don de la divina voluntad. Entonces, tenemos que decir que la divina voluntad es la gran desconocida. A pesar de las elocuentes indicaciones que la Sagrada Escritura nos da, hay que decir, hay que aclarar algunos puntos. O sea, no se sabía, no se conocía, entonces no había llegado el tiempo. Y la idea que se tenía de la voluntad de Dios eran, pues, primero, la idea era que era una facultad de Dios, más o menos como uno de sus atributos de Dios. Y en los tratados de teología, muchas veces, solamente se le dedica alguna nota o una apéndice. ¿Sí? O bien cuando se habla de voluntad de Dios, se piensa siempre en lo que Dios quiere o no quiere, en lo que manda o prohíbe o permite. Entonces, de esta forma, hasta hoy, hacer la voluntad significa que nosotros cumplamos con nuestra voluntad las órdenes de la voluntad de Dios, lo que Él quiere, pero con nuestra voluntad. Y el don de la divina voluntad es que su voluntad viene a nosotros y entonces nosotros nos prestamos a ser el instrumento para que la voluntad de Dios se ejecute aquí en la tierra. Esa es la diferencia. Ya no es con nuestra voluntad, sino es la voluntad de Dios en nosotros obrando. Es la gran diferencia. Pero, ¿qué es la voluntad de Dios? Dice, la divina voluntad que Jesús en el Evangelio llama la voluntad del Padre es la realidad más íntima, vital, esencial de Dios. Entonces podemos decir que su voluntad es el sustantivo, lo que es. La voluntad de Dios, ¿sí? Es lo que es. ¿Sí? En esa voluntad tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque son tres personas con una sola voluntad, con una misma voluntad. Entonces, la divina voluntad, la voluntad del Padre, es la realidad más íntima, vital,
esencial de Dios, la realidad más íntima, vital y esencial de Dios. Podemos decir entonces que es el sustantivo, mientras que todos los atributos divinos, amor, bondad, sabiduría, misericordia, justicia, eternidad, inmutabilidad, inmensidad, omnipotencia, omnividencia, santidad, etcétera, son sus adjetivos calificativos. Entonces, la divina voluntad es amor, es bondad, es sabiduría, es misericordia, es justicia, etcétera. Pero la divina voluntad es el sustantivo, es la sustancia de Dios. Entonces, la divina voluntad está por encima y más allá de todo lo que hace, de lo que Dios manda o prohíbe o permite. Es la fuente y razón suprema de todo lo que Dios es. Estas son palabras que realmente merecen mucha atención. Es la fuente y razón suprema de todo lo que Dios es. De la vida inefable de la Santísima Trinidad y de sus obras de amor eterno. O sea, la divina voluntad es la fuente y razón suprema de todo lo que Dios es. De la vida inefable de la Santísima Trinidad y de sus obras de amor eterno. Estas palabras son sumamente fuertes porque el don de lo que quiere darnos a Dios ahora en estos tiempos es esto. Nos quiere dar la fuente y razón suprema de todo lo que Él es. Nos quiere dar su misma vida. ¿Qué vida? La vida de la Santísima Trinidad. Y es también la fuente de sus obras de amor eterno. Esto, hermanos, es lo que nos quiere dar Dios ahora. Bueno, pero ¿por qué es lo más desconocido entre los hombres? Siendo lo más grande y maravilloso. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué si esto es lo más grande y maravilloso no se conoce? ¿Por qué ante la voluntad de Dios se siente un esfuerzo de someterse a una decisión ajena? Como que no es nuestra, que es un poder incuestionable que no se puede evitar. Bueno, pues, ni modo, que se haga la voluntad de Dios. Porque el único problema que en el fondo existe es el de las relaciones entre Dios, entre la voluntad de Dios y la voluntad humana. Ese es el único problema que hay. Y por eso no se conoce. La voluntad divina había descendido por amor en su obra de la creación. La voluntad divina había descendido por amor en su obra de la creación. Fíjense lo que dice aquí. Es la fuente y razón suprema de todo lo que Dios es. Y dice, y de sus obras de amor eterno. O sea, es la fuente de todas sus obras. Y todas sus obras son por amor. ¿Sí? Porque cuando la divina voluntad se mueve, cuando la divina voluntad quiere, se mueve y produce amor. Es como es como nuestro corazón. Nuestro corazón, ahí está. Pero cuando se mueve, manda sangre y manda vida. Así es la divina voluntad. Es como el corazón de Dios, que cuando quiere, se mueve y produce vida, produce amor. Y en este caso, que estamos viendo aquí, la voluntad divina había descendido por amor en su obra de la creación. O sea, la voluntad divina descendió en la obra de la creación y está presente en cada cosa creada, a la cual da existencia. Estas son palabras muy fuertes, hermanos, muy, muy importantes. A la cual da existencia, energía y vida. La vida de sus infinitas cualidades. Toda la creación, ¿qué vemos en la creación? Los atributos divinos. Amor, o sea, vemos belleza, vemos grandeza, vemos
infinitud con el infinito, vemos las estrellas, el sol, todo lo que vemos, toda la creación, nos están hablando de la voluntad divina, que es la sustancia. ¿Sí? La voluntad divina había descendido por amor en su obra de la creación, en toda la creación. O sea, no vemos las cosas, vemos este mundo y no lo podemos creer. La belleza y la perfección, la armonía perfecta entre todo. Y está presente en cada cosa creada. O sea, Dios dice, hágase y se hace. Pero si Dios dijera, ya no, todo desaparece. O sea que su voluntad está presente en cada cosa creada, a la cual da existencia. O sea, la voluntad de Dios es la que hace que ustedes y yo podamos estar aquí platicando a través de esta computadora y de estas ondas que se van en el espacio y todo lo que la tecnología que existe, porque la voluntad de Dios está aquí y Él quiere que exista. Y Él da la existencia. Está presente en cada cosa creada a la cual da existencia. Fíjense lo que estamos hablando. Estamos hablando de que es el don que quiere dar, su divina voluntad. Y es la que hace esto. Da existencia, energía y vida. La vida de sus infinitas cualidades. Por lo cual los cielos y la tierra están llenos de su gloria. Los cielos y la tierra están llenos de su gloria. O sea, la divina voluntad está en los cielos y la tierra. Y la perfección de la creación no refleja otra cosa más que Dios, es su divina voluntad la que está presente. Entonces también en el hombre, Adán, creado perfecto e inmaculado. Cuando Dios hizo toda la creación, al final, dijo, bueno, ahora vamos a hacer al hombre. Y dijo, hágase el cielo, hágase la tierra, háganse los árboles, háganse los mares, háganse los peces, háganse las estrellas, háganse el sol, las nubes, todo lo que hay. ¿Sí? Pero luego dijo, vamos a hacer al hombre. Y entonces tomó barro y lo hizo con sus manos. Y luego sopló su aliento sobre el hombre y el hombre cobró vida. Con el hombre fue diferente, no fue como toda la creación. Dice, la divina voluntad estaba presente para hacer su vida, porque hizo a Adán perfecto e inmaculado, igual que todo el resto. Todo es perfecto porque la divina voluntad hizo todo. Y creó al hombre perfecto e inmaculado y la divina voluntad que estaba presente para hacer su vida. Y tanto más era gloriosa en él. O sea, si la divina voluntad es gloriosa en toda la creación, en el infinito, en el firmamento, era más gloriosa en el hombre. Cuánto el hombre superaba en dignidad y belleza a todos los demás seres creados. Pues los demás seres son obras, criaturas de Dios, pero el hombre, Adán, fue creado como hijo de Dios. Lucas 3:38. Adán y toda su descendencia eran llamados a ser hijos de Dios en Jesucristo. Colosenses 1:1-17. Adán y toda su descendencia, o sea, nosotros, éramos llamados a ser hijos de Dios en Jesucristo. Impresionante. En Adán, hijo de Dios, la divina voluntad quería formar no solo la vida natural, como tú y yo la tenemos, puesto que Adán fue hecho alma viviente, lo dice en 1 Corintios 15:45, sino la misma vida sobrenatural de Dios. Y eso era un don por gracia. En Adán, hijo de Dios, la divina voluntad quería formar no solo la vida natural, como lo hizo y la tenemos, puesto que Adán fue hecho alma viviente, sino que la misma vida sobrenatural de Dios. O sea, Dios quería formar su misma vida en Adán. Y entonces eso ya no era algo natural, eso era algo sobrenatural que quería él dar. Pero bueno, pues ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, aquí cabe recordar lo que vimos hace ratito. El único problema es
que la voluntad de Dios y la voluntad del hombre chocaron. Por eso, cuando nos hablan de hacer la voluntad, a ver, que bueno, hágase la voluntad de Dios en mi vida, decimos, bueno, pues ni modo, porque está chocando mi voluntad con la voluntad de Dios. La voluntad humana choca con la voluntad de Dios. Entonces hacía falta que el don fuera aceptado libremente. O sea, ese don que Dios le dio a Adán tenía que ser aceptado libremente y por amor a Dios. Así como libremente y por amor Dios lo ofrecía. O sea, Dios hizo toda la creación, hizo al hombre y libremente Él quería, por amor al hombre, darle el don. Toma, te doy el don de mi voluntad. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola voluntad, que es la voluntad divina, esa voluntad que es la misma voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, querían dársela al hombre. De hecho, se la dieron a Adán. Adán vivió un tiempo con el don de la divina voluntad. Ese es exactamente el sentido de la prueba. Sin la prueba, libre aceptación total de la voluntad divina, Dios hubiera tenido siervos. O sea, Dios tenía que poner una prueba al hombre, para que no fueran como robotitos y como siervos, o como esclavos, pero no hijos. O sea, si no hubiera habido prueba, no hubiéramos podido ser hijos. Hubiéramos sido siervos o esclavos, o robots, porque no había prueba. El hombre había debido entregar su voluntad como ofrenda de amor a Dios para dar espacio en ella al don de la voluntad de Dios. O sea, el hombre tenía que, teniendo su voluntad, entregársela a Dios para ser partícipe de la divinidad de la Santísima Trinidad. Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una misma voluntad. Y ese fue lo que le ofrecieron a Adán. Participar en esa misma voluntad para tener la misma vida que la Santísima Trinidad tenía como don. No como naturaleza, como don. Entonces el hombre habría debido entregar su voluntad como ofrenda de amor a Dios para que pudiera entrar el don de la divina voluntad en él. Porque no podía entrar el don de la divina voluntad del hombre si el hombre no entregaba su voluntad como ofrenda para hacerse miembro o partícipe de la divinidad. ¿Qué quiere decir todo esto, hermano? Que de ninguna manera puede faltar la voluntad humana. O sea, nuestra facultad decisional activa, cuya característica esencial es de libre albedrío, no puede faltar. Porque Dios quiere hijos, quiere criaturas iguales, o sea, criaturas que le puedan amar como Él ama. Dios quiere, así como Él nos ama, quiere que nosotros le amemos libremente. Pero para eso, para amarlo como Él, y como dice la palabra, para ser santos como nuestro Padre Celestial sea santo, tenemos que hacer el don de nuestra voluntad como ofrenda a Dios. La criatura, esto trae un peligro muy grande. De hecho, pues ese peligro fue y se cumplió, ¿verdad? La criatura puede rechazar a Dios por preferencia a sí misma. Ese es el peligro. Y de hecho, pues caímos. Eso es precisamente lo que hizo Lucifer y lo que en medida inferior hace el hombre cuando peca. O sea, lo que Lucifer hizo, Lucifer tuvo una prueba. Y lo que tenía que hacer Lucifer era entregar su voluntad, ¿sí? Porque los ángeles también tienen voluntad. Entonces tenía que entregar su voluntad para recibir la divina voluntad. Y bueno, muchos ángeles aceptaron y otros ángeles no aceptaron. Lucifer y hablan los libros de que el 30% de los ángeles no quisieron. Y entonces, ¿qué pasó con esos ángeles? Pues fueron expulsados del paraíso. ¿Qué es el paraíso? Vivir en la divina voluntad, en la presencia de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros cuando rechazamos a Dios? Cuando pecamos. ¿Sí? Entonces, rechazamos la voluntad de Dios en nuestra vida para hacer nuestra voluntad.
Entonces, dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:30, a la naturaleza humana en la cual el hombre era y es imagen de Dios. La naturaleza humana es imagen de Dios. Dios añadió un don divino. Bueno, la naturaleza humana es espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma que nos da vida y tenemos un espíritu que nos permite comunicarnos con Dios. Somos seres espirituales. Y a la naturaleza humana, ¿qué es esto? En la cual el hombre era imagen de Dios, Dios añadió un don divino. En Adán, estamos hablando de Adán. Como una corona real, un don sobrenatural, el don de su adorabilísima voluntad, por la que el hombre era a su semejanza. O sea, el hombre, Adán, fue creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen es la naturaleza humana. Y la semejanza la tenía Adán con el don de su adorabilísima voluntad. ¿Sí? Por eso la Santísima Trinidad son tres personas en una. Entonces, que son perfectas, o sea, son semejantes, porque tienen una misma voluntad que los mueve. Dios lo hizo a su imagen para que el hombre viviera y actuara a su semejanza. Pero como un pequeño Dios creado. Un pequeño Dios creado. Porque Dios, ¿qué esperaba de nosotros, hermano? Dios esperaba que lo amáramos como alguien igual. Es como tú, ¿a quién buscas para recibir amor? Pues alguien igual que tú. Claro que ahí está el perrito, ¿verdad? Y el perrito te da amor, pero tú buscas a alguien igual que tú para estar con él, con la persona. Dios también. Dios quería a alguien igual. Dios lo hizo a su imagen para que el hombre viviera y actuara a su semejanza, pero como un pequeño Dios creado, para poderlo amar y que él pudiera amar. Y de este modo llegar a ser partícipe de su naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Bueno, pues ya conocemos la historia, que muchos dicen que es una, un cuento, una metáfora, ¿no? La Biblia es literal ahí. La Biblia es literal y Adán y Eva existieron. Y Adán dijo que no a Dios, quiso hacer su propia voluntad. Y en eso consiste el pecado original. Y el pecado. Adán rechazó la voluntad divina y la perdió. O sea, perdió el don. Como la rechazó, hizo su voluntad, entonces ya no cabía la voluntad de Dios, porque como su voluntad empezó a mandar, pues es ilógico que la voluntad de Dios, de la Santísima Trinidad, venga al hombre, que tiene libertad para aceptarla o no, y que el hombre quiera mandar, que el hombre quiera hacer lo que le da la gana, en lugar de unir su voluntad a la divina voluntad y vivir en el cielo de la Santísima Trinidad. Entonces rechazó la divina voluntad y la perdió. De su cabeza cayó la corona real y dejó de ser semejante a Dios. Perdió el hombre la semejanza. Con el pecado, el hombre dejó de ser hijo de Dios. El hombre dejó de ser hijo de Dios con el pecado. Rompió el vínculo de amor y de vida que lo unía a Dios. Y por más que se arrepintiera luego, porque Adán se arrepentía, se daba de golpes, dicen que Adán lloró el resto de su vida, que no dejó de llorar Adán. Adán lloró toda su vida, porque habiendo vivido en la divina voluntad, habiendo probado lo que era ser partícipe de la divinidad, de la Santísima Trinidad, lo perdió. Ahora no podía ser más que solo un ciego.
Y para ser de nuevo hijo, era necesario que el mismo Hijo de Dios, por propia naturaleza, restituyera al hombre por gracia su misma condición de ser hijo mediante la redención. Eso ya hablamos algo la semana, hace 15 días. Entonces, la divina voluntad ya no pudo seguir viviendo y reinando en el hombre. Fue expulsada. La divina voluntad fue expulsada. No tanto que el hombre haya sido expulsado del paraíso. No, el hombre expulsó a la divina voluntad y entonces quedó sin paraíso. Y la divina voluntad quedó oculta en la creación. Ya no la pudimos ver. Oh, veía el hombre las montañas y las nubes y toda la creación hermosísima, los pajaritos, los colibríes en su perfección, las hormigas, los insectos, toda la increíble creación la veía, pero no veía la divina voluntad. Entonces, la divina voluntad quedó oculta en la creación e ignorada por el hombre. Por eso en Romanos 8:22 dice, toda la creación gime y sufre hasta hoy con dolores de parto. Toda la creación. Porque la creación fue hecha para que el hombre, en la divina voluntad, diera gloria a Dios por todo lo creado. Y como no había quien le diera gloria a Dios por toda la creación tan hermosísima, la creación sufre, gime con dolores como de parto, quiere darle gloria a Dios, darle el honor, la honra, darle el amor, pero no puede, porque la creación necesita al hombre para que el hombre, a través del hombre, el hombre le dé la gloria a Dios por todo lo creado. ¿Cómo no darle gloria a Dios por todo lo creado? Pero desde la divina voluntad. Si lo hacemos en la voluntad humana, la creación no sigue gimiendo y llorando y sufriendo con dolores de parto, porque no puede darle la verdadera adoración y alabanza y honra a Dios. El pecado es dar vida a la propia voluntad humana, rechazando la voluntad de Dios. El pecado es quererse hacer Dios sin Dios. Entonces, la voluntad divina y la voluntad humana tenían que vivir en unión de amor tal que no pudiera distinguirse una de otra. Fíjense qué cosa tan increíble. La voluntad divina y la voluntad humana tenían que vivir en unión de amor tal que no pudiera distinguirse una de otra. Pero los hombres todavía decimos, ay, no, pero mi voluntad nos está ofreciendo su divinidad. Y nos está ofreciendo Dios vivir en una tal unión con Dios que no se pueda distinguir entre la voluntad humana y la voluntad divina. Dios no quiere quitarnos nuestra voluntad. No, es indispensable que tengamos nuestra voluntad, pero unida a la de Él. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola voluntad. Están unidas. Entonces, fíjense qué cosa tan hermosa. ¿Qué ocurre con Jesucristo? Verdadero Dios y verdadero hombre. Él fue el que vino a restablecer todo. Fíjense, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que lo hemos oído hasta la saciedad, ¿verdad? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Lo hemos oído miles de veces, pero no lo hemos entendido. Él tiene por naturaleza una voluntad divina, porque es verdadero Dios. Entonces, por naturaleza divina, ¿qué es Él? Tiene una voluntad divina, que es, como decíamos ahorita, la misma voluntad del Padre y del Espíritu Santo. Y tiene, por ser hombre, una voluntad humana, igual que la tuya y que la mía, la cual la conocemos muy bien. Conocemos muy bien lo que es la voluntad humana. Pero Jesucristo ha conservado siempre esa voluntad humana inocente y fiel. Y la ha tenido perfectamente inmolada. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca ha hecho lo que le da la gana. O sea, nunca le ha dado vida a su voluntad. Jesús la tenía como si no la tuviera, porque ambas voluntades vivían y actuaban en unidad. O sea, la voluntad de Jesucristo, hombre, la voluntad humana,
estaba perfectamente unida a la divina voluntad. ¿Y qué vida tenían? Tenían vida divina. Jesucristo tenía vida divina, porque actuaba en unidad con el Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo no vivía una vida doble, unas veces como hombre y otras veces como Dios. No. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, no tenía una vida doble, sino siempre y en todo como hombre Dios. Esta palabrita es muy importante. Jesucristo siempre vivió como hombre Dios, porque esto es lo que significa ser hombre, es ser como Jesucristo. O sea, tener nuestra voluntad perfectamente unida a la divina voluntad, a la voluntad de Dios. Eso es ser hombre. Así nos hizo Dios. Somos criaturas. Él nos hizo, Él nos creó. Y así nos pensó Dios. El ser hombre es esto, tener nuestra voluntad unida a la voluntad de Dios. Entonces, Él no era a veces hombre y a veces Dios no. Siempre y en todo fue hombre Dios. Por eso, todo lo que Él hizo con su perfecta naturaleza humana, fíjense, perfecta naturaleza humana, aún las cosas más pequeñas, como comer, dormir, llorar, caminar, conversar, parpadear, palpitar de su corazón, todo era fruto de una voluntad divina. O sea, Jesucristo le daba vida a la divina voluntad. Entonces, todos sus actos tenían un valor infinito y divino y de un alcance eterno. Los actos de Jesucristo eran fruto de una voluntad divina. Entonces su valor era infinito y divino y su alcance es eterno. Aquí tenemos una caricatura que nos puso nuestra hermana. Está Jesucristo haciendo probablemente una silla o una mesa. Bueno, esa mesa, ese acto de Jesucristo de hacer una mesa, tuvo un valor infinito y divino, con un alcance eterno. Entonces, ¿qué percibimos en esto, hermano? ¿Qué percibimos? Ay, mi voluntad. Bueno, pues sí. Se percibe lo que es la cruz dolor. La cruz dolor está formada por dos voluntades que se oponen, cruzadas como dos palos, como los troncos de dos árboles diferentes. Eso es lo que percibimos en nuestro interior. El vertical es la voluntad de Dios y el horizontal que dice no quiero es la voluntad de Dios. Entonces, cuando Jesús vino, encontró la voluntad de Dios y las voluntades humanas en oposición, en forma de cruz dolor. Y así las hizo suyas para cubrirlas con la cruz amor. Y de ese modo destruir su contraposición y su recíproco dolor. Porque obviamente, cuando nosotros decimos, no quiero hacer, o sea, quiero hacer mi voluntad, ¿a quién le duele? Le duele a Dios. Porque nos hizo para vivir en una unidad perfecta con la voluntad divina, pero no creemos. Entonces ese dolor es un dolor recíproco. El hombre siente dolor porque siente que debe hacerlo, pero no lo hace. Y Dios siente dolor porque el hombre no lo hace y porque su voluntad es rechazada. Entonces, la cruz amor de Jesús, sobre la cual vivió siempre, toda su vida, porque ¿qué significa vivir en la cruz amor? Significa no darle vida a su voluntad humana. Entonces, Jesucristo, desde el momento de su encarnación en el vientre de María, desde ese momento estaba totalmente consciente, obviamente pues era el verbo de Dios, hecho carne, y él nunca, siempre estuvo consciente de lo que estuvo haciendo y nunca le dio vida a la voluntad humana. Entonces, la cruz amor de Jesús, sobre la cual vivió siempre, recostado en plácido abandono, o sea, en la cruz amor estaba Jesucristo abandonado,
no es sino los brazos amorosos del Padre bueno que lo sostienen. Su dulcísima e inmensa voluntad, que para Jesús es el alimento, de la cual hablábamos hace rato, del alimento de Jesús, es la voluntad del Padre, el descanso, la vida. Imagínense lo que vivía Jesús como hombre en la dulcísima e inmensa voluntad de su Padre, en sus brazos amorosos, en los brazos amorosos del Padre bueno. En medio del dolor que tuvo toda su vida, porque estuvo rehaciendo, estuvo pagando por nuestros actos desde el primer momento de su encarnación. Él estuvo pagando por nuestros actos de pecado y actos no hechos en la divina voluntad, que son todo. En nosotros no está la cruz amor de Jesús, sino solamente la cruz dolor, a la cruz que llevamos arrastrándola, y no la cruz que nos lleva en sus brazos. Y eso todo lo vivimos. La cruz que arrastramos. En lugar de ir en los brazos amorosos del Padre, vamos arrastrándonos. Y la humanidad se arrastra en el mundo, en esta creación hermosísima. La humanidad se arrastra. En lugar de vivir en los brazos amorosos de nuestro Padre bueno, que lo sostienen, su dulcísima e inmensa voluntad, que para Jesús es el alimento, el descanso y la vida. ¿Sí? No estamos en la cruz amor. ¿Qué es esta cruz amor? Pues no darle vida a nuestra voluntad, darle vida a la voluntad de Dios. Pues bueno, aquí, ante la voluntad de Dios puede haber dos actitudes, diferentes actitudes ante la voluntad de Dios, de la cual estamos hablando ahorita, y que probablemente ustedes ya lo empezaron a sentir. Bueno, las actitudes del hombre van desde la ruptura de toda relación de vida y de amor con ella, o sea, con la voluntad de Dios, que es el pecado. Cuando pecamos, rompemos toda relación de vida y de amor con la divina voluntad. Ese es el pecado. Cuando pecamos, lo hacemos. Y cuando nos reconciliamos, vamos hacia la obediencia. En esta obediencia hay diferentes grados. Puede haber resignación, puede haber sumisión por temor, por interés, por amor, o puede inclusive ser una sumisión por abandono confiado. O sea, que nos abandonemos realmente a la voluntad de Dios. Se trata todavía a lo sumo de un regreso de la voluntad del hombre. ¿Sí? Un regreso de la voluntad del hombre buscando hacer la voluntad de Dios. A lo sumo. Es un regreso de la voluntad del hombre que se esfuerza por unirse cada vez más a la voluntad de Dios. Pero eso no le basta a Dios. Dios no le basta que nosotros nos esforcemos por hacer lo que Él quiere. Porque Él lo que quiere es una criatura, acuérdense, que la ame como Él necesita ser amado, como un pequeño Dios creado. La unidad, ¿sí? El amor, dice, no le basta al amor de Dios. El amor exige la unidad de una sola voluntad, como sucede en las tres divinas personas. Y bueno, vamos a ver esto. Entonces ya podemos resumir esta historia de la que estamos hablando ahorita, que es historia, porque así es una historia, es la historia del hombre y Dios, muy resumida. Podemos decir que los justos del Antiguo Testamento han sido los siervos, buenos y fieles. Mientras los del Nuevo Testamento, después de la redención, son los hijos. ¿Ok? Entonces, en el Antiguo Testamento no eran hijos, eran siervos buenos y fieles. Abraham, Moisés, todos los santos del Antiguo Testamento, los hombres que quisieron hacer la voluntad de Dios, hasta donde conocieron, eran siervos buenos y fieles. Después de la venida de Jesucristo, de su vida aquí en la tierra, en el tiempo, después de la redención, somos hijos.
El siervo, aunque vive con él en su casa y disfruta de sus cosas, no comparte su amor, no comparte su vida, sus supremos derechos como los comparte el Hijo. Pero vamos a ver qué dijo Jesucristo acerca de esto, de ser siervo o hijo. ¿Y dónde quedamos ahora los que vivimos hoy en el 2021? ¿Dónde quedamos? Dijo Jesús a los apóstoles en la última cena: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el dueño, sino que os llamo amigos, porque todo lo que le he oído al Padre se los he dado a conocer. Juan 15, 14, 15. Y aquí, en esta otra cita, en Juan 20, 15, dice: y apareciéndose resucitado a María Magdalena, dijo: ve a mis hermanos, y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y San Juan exclama: qué gran amor nos ha tenido el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y realmente lo somos, amadísimos. Desde ahora somos hijos de Dios, dijo Jesús. Desde ahora somos hijos de Dios. Así es, por el bautismo somos hijos de Dios. ¿Se podría pedir algo más? Y dice la palabra nuevamente, la misma palabra de hace ratito y de la plática pasada, primera de Juan 3, 1 a 2. Pero lo que seremos aún no ha sido revelado. Sin embargo, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como Él es. Y San Pablo, durante todo el tiempo que el heredero es niño, es menor. No es para nada diferente de un siervo. O sea, un niño chiquito no es diferente de un siervo. Aunque es dueño de todo, sino que depende de sus tutores y educadores hasta el tiempo establecido por el Padre. Fíjense qué palabra tan hermosa, que ahora nos hace clic. Bueno, ahora es el tiempo. San Pablo dice hasta el tiempo establecido por el Padre. O sea, el Padre establece hasta cuándo va a tener tutores y cuándo va a tener el niño, va a tener educadores. Por consiguiente, respecto a Jesús tenemos el trinomio siervos, amigos y hermanos. Y respecto al Padre, de lo que hablamos, el Padre, el papá de este niño, y respecto al Padre tenemos el de siervos, hijos menores de edad e hijos adultos como el Hijo, semejante al Padre, digno de él. Por eso el tema de acá, en el apartado este dice siervos, hijos menores y hijos adultos. El siervo no sabe lo que hace su señor, el amigo lo sabe, pero el hijo lo hace. ¿Y qué es lo que hace? Su divina voluntad. Con él y como él. Así en la tierra como en el cielo. Hermanos, ha llegado el tiempo del cumplimiento del Padre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 2000 años de la redención, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, y en la única oración que Jesús dejó, rezó el Padre Nuestro diciendo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que es para Dios en el cielo, lo es para los hijos semejantes al Hijo ya ahora en la tierra. O sea, lo que es para Dios en el cielo, lo es para los hijos. Ese ya ahora ha llegado y ya ha empezado. Pero aún tiene que venir. O sea, ya empezó, hermano, porque ya se nos reveló. Pero ¿qué está pasando ahorita? Pero aún tiene que venir, o sea, tiene que manifestarse, tiene que estallar, tiene que triunfar, tiene que eliminar al reino rival. ¿Y cuál es el reino rival? El reino de la voluntad humana. Aquí le pusimos el reino del querer humano, es otra cosa. Aquí le podemos poner el reino de la voluntad humana, del cual el demonio es tirano. Al reino del pecado, de la infelicidad, de la mentira, de la muerte, reino contra reino. El reino de la divina voluntad contra el reino de la voluntad humana, ¿sí? De la cual el demonio es tirano. Es el reino del pecado y es el reino de la infelicidad. Y ahorita estamos
exactamente en la última batalla, hermano, reino contra reino. Y lo podemos ver, pero es más obvio que nada. Muchos no lo ven, pero así como no veíamos la divina voluntad en todo, ahora no quieren ver que es la última batalla. Pero ahora ya ha llegado y ya empezó. Este es el don supremo que Dios quiere dar a sus hijos. O sea, que no solo se porten bien, que sean buenos y obedientes a lo que les manda su voluntad para merecer el cielo, sino que aquí en la tierra esta sea su heredad, que la voluntad divina sea voluntad de ellos, que tengan todo en común con Dios, como Jesús tiene todo en común con el Padre. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, dice Juan 17:10. Así el hombre será como Dios. Así el hombre será como Dios. Por medio de la redención, fíjense, como Dios, pero no sin Dios, como nos quiere vender el mundo, ser como Dios sin Dios. No, ser como Dios, con Dios. Y luego, esto es muy importante, por medio de la redención, Jesucristo ha preparado en el hombre la imagen divina, reparado. Por medio de la redención, se reparó nuestra imagen. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Bueno, por medio de la redención, se repara nuestra imagen herida por el pecado. Y en su venida gloriosa, manifestándose como rey en la parucía, le devolverá la semejanza con Dios perdida. Se trata del don más grande que Dios puede dar de sí, el don de los dones, su divina voluntad como herencia y vida de su criatura. O sea, es el don de dones. O sea, no hay más. Su divina voluntad como herencia y vida de la criatura. Jesucristo, el hombre Dios, es el único que tiene por naturaleza esa voluntad divina. ¿Ok? El hombre Dios, solamente Jesús, tiene por naturaleza, o sea, naturalmente en él, el don de la voluntad divina. Entonces, solamente él puede darla a quien quiere y cuando quiere. O sea, Jesucristo puede dar el don de la divina voluntad a quien quiere y cuando quiere. Y ahora ha llegado el tiempo que Jesucristo quiere dar. Y con él, su Santísima Madre ha tenido por gracia la divina voluntad, por gracia, no por naturaleza, la divina voluntad con plena posesión y vida. Esa suprema voluntad le dio a María la fecundidad divina del Padre, fecundidad virginal, potencia creadora, su misma paternidad, que en ella se llama maternidad divina. Por eso María pudo ser madre, porque María desde el momento de su concepción tuvo su prueba y aceptó y recibió el don por gracia de la divina voluntad. Nosotros ahora también podemos hacer. Se nos ofrece. Si me estás escuchando, es que Dios te lo está ofreciendo. Y ahora, tras haber hecho que la redención fuese conocida y completase su desarrollo en la iglesia, quiere darla a todo el que la quiera y se disponga, a condición de entregarle a Dios todo derecho y uso de la propia voluntad humana. Este don de la divina voluntad lleva consigo, en primer lugar, otro don misterioso, como único camino de acceso, el de la noticia por parte de Dios, el de su revelación y promulgación. Y eso ya lo ha dado a su iglesia por medio de una criatura que él ha querido llamar para esta misión única y altísima, la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Hoy no vamos a profundizar en esto, ya nos acabó el tiempo. Al anuncio del decreto de Dios, decreto, hermano, es un decreto de Dios, de dar a su hijo su adorabilísima voluntad, hacen eco las palabras del ángel a los pastorcitos de Belén. No tengáis miedo, os anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo. Y en este mismo momento Jesús exulta en el Espíritu Santo y dice,
Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeñitos. Sí, Padre, porque así te ha agradado. Todo me ha sido dado por el Padre mío, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hermanos, ¿quieren entrar, quieren conocer este don? Ya está. Ya están los libros, ya lo comentamos la semana antepasada. Ahí están los escritos de Luisa Picarreta, hay que leerlos. Y a través del conocimiento, como vimos en esta práctica, ¿sí?, podemos llegar al convencimiento de entregar nuestra voluntad y unirla a la divina voluntad. Pero es un decreto de Dios. Él quiere que nosotros le entreguemos su voluntad para llenarnos con su divina voluntad. Pero eso el hombre no puede. Es imposible. Este es un trabajo que Dios hace. Él quiere hacerlo. Lo único que nos pide es que nos dispongamos y que nos pongamos a aprender, aprender, aprender. Y cuando aprendemos, Jesús va trabajando en nuestra alma. Dicen los escritos de Luisa Picarreta, es como si te anestesian, ¿sí? Entras enfermo, te anestesian y te despiertas sano. Bueno, aquí entras enfermo, el Señor infunde el conocimiento en ti y te despiertas lleno de la divina voluntad. Bueno, queridos hermanos, tenemos un momentito para preguntas. Antes quiero decir, por favor, que esta plática, esta charla, fue tomada de los escritos del padre Pablo Martí Santiago, ¿sí? Del padre Pablo Martí Santiago. De los escritos de él, este librito lo escribió y lo publicó en 1992. Padre Pablo Martín Santiago. De ahí tomamos esto. Y pues tenemos 10 minutos para preguntas. ¿Cómo va a ser para abrir el micrófono? Si quieren, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano para abrir los micrófonos. Tenemos 10 minutitos para preguntas y luego unos avisos. Bueno, si no sale ninguna pregunta, les quiero, o pueden preguntar, pero voy a leerles estos avisos. Las pláticas, esta es la tercera plática, están grabadas, las pueden ver en Facebook, en la página de CAPS. Y si lo quieren, pueden tomar las pláticas y compartirlas pueden también compartirlo con los adoradores que no pudieron conectarse. Y para quien guste repasarla, repasar las pláticas, ahí están en Facebook. Otro aviso que me están pasando aquí es que ya llegan los libros de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que fue el libro que mencionamos en la primera plática. Ya llegaron, les avisaremos dónde y cuándo podrán recogerlo, y también se lo vamos a comunicar por Facebook. Recordemos que ese librito de la Pasión nos sirve para entrar en esto. Es la puerta de entrada. Y los libros, ahorita vemos los libros. Entonces, el que no se haya anotado y esté interesado en el libro de las 24 horas, favor de comunicarse con su capitán. Estos son los libros. Este es el libro de las 24 horas de la Pasión, que ahorita, única y exclusivamente a los adoradores, se está dando en 50 pesos. Porque hay algún donativo por ahí. El libro, el costo del libro es de 100 pesos. Y estos 36 volúmenes, ¿sí?, que son los libros que escribió la sierva de Dios, Luisa Picarreta. La semana antepasada entramos un poquito más en los escritos de Luisa. Estos 36 volúmenes se los pueden comprar en 6 libros, que son estos, de diferentes colores, o los pueden comprar también en esta edición, que creo que son 7 libros delgadones, y luego hay también 100 libros un poquito más gruesos, o 2 libros muy gruesos, o un libro muy grueso. Si no hay nada más, ojalá haya estado claro esto. Es un conocimiento nuevo
muy profundo, gracias a Dios. Hay algunos sacerdotes, como el padre Pablo Martín Sangiao, que tiene desde 1980 y tantos, ¿verdad? Y también, por ejemplo, Benedicto XVI conocía los libros y en sus homilías a veces decía cosas de la divina voluntad. Tenemos aquí en México el grandísimo don de tener uno de los traductores, los libros en español, los libros están en español porque fueron escritos en italiano, y un traductor que es el doctor Salvador Tomasini. Él tradujo los libros y tiene un conocimiento amplísimo, profundísimo de esto. Él da charlas, lo pueden buscar en YouTube, el doctor Salvador Tomasini. Inclusive va a haber próximamente en septiembre un retiro con él aquí en Monterrey. Y pues, ¿qué les puedo decir, hermanos? El reino está a punto de explotar esto, y ahorita estamos en la batalla de reino contra reino. Y es clarísimo esto, ¿verdad? Para muchos de nosotros es muy claro. Y el reino de la divina voluntad va a ganar, se va a establecer el reinado de Cristo en la tierra. Estamos viendo, presenciando la venida intermedia de Jesucristo, que es una venida no física, sino espiritual, en espíritu. Pero también viene como en palabra, que son estos libros. Y a través de esta palabra lo conocemos. A través de estos libros llegamos a un conocimiento de Dios en su interior, de la dintra de Dios. Conocemos el adextra, lo de afuera, pero con esto conocemos el interior de Dios. Es una revelación increíble, maravillosa, y que si ustedes se deciden, aparte las bendiciones y las promesas que hay por esto son inmensas, o sea, inmensas. Las gracias que nos ofrece Dios a través de esto es inmenso, o sea, es una cosa, una riqueza increíble, increíble. Si nos metemos a esto, si entregamos nuestra voluntad, o si queremos hacerlo, porque entregar nuestra voluntad es muy difícil, pero si nos disponemos a entregarla, a confiar en Dios y entregarla, Él hace el trabajo. Aquí no hay maestros, el maestro es Jesús. Él, en lo particular, con cada alma, porque nos dice que Él no le confía las almas a nadie, que Él se encarga directamente de cada alma, que se entrega. Si tú te entregas aquí, Él se va a encargar de tu alma y te va a llevar por el camino para que seas santo como nuestro Padre Celestial es santo. De ese tamaño es eso. Y antes oíamos, sed santos como nuestro Padre Celestial, y decíamos, por favor, Jesús, ¿por qué dices eso? Pues, ¿cómo va a ser santo como mi Padre Celestial? Bueno, pues ahí está, aquí está, ahora sí se puede. Bueno, queridos hermanos, vamos a rezar, si ya no hay nada, una de María, y nos despedimos, y creo que nos vemos en 15 días. A ver, nosotros les avisamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.